iglesia. Nuestro buen Dios, gracias, muchas gracias, Señor, por este privilegio tan grande que tenemos, Señor, de tener tu palabra. Señor, lo que tú quisiste plasmar están aquí, Señor, escritas, y es para nuestro bien. Gracias por tu palabra, Señor, que nos muestra tu voluntad revelada. Gracias porque de ella, Señor, sacamos todo aquello que hace a vida eterna, como dice en ella. Bendice en esta noche, Señor, esta exposición de tu palabra. Que llegue a nuestras vidas, Señor, un cambio de mente para que eso produzca un cambio de conducta. Para que nuestras vidas, Señor, reflejen a Cristo en cada paso que demos. Oh Señor, te amamos, te alabamos. Habla tú en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí. Bueno, justamente en esta noche yo quería hablar lo que sucede muchas veces cuando decimos vamos a celebrar Navidad. Y cuando decimos vamos a celebrar Navidad, siempre saltan muchas ideas. Personas que dicen, no es la fecha correcta. Algunos más espirituales que otros podemos decir, no, Jesús no nació un 25 de diciembre. Otros pueden aducir, decir, bueno, lo que pasa es que es todo comercial. Para eso, para que compremos budín y compremos esto y compremos y consumamos y de tal manera que alentamos al consumo masivo, tanto de alcohol como de comida. Vemos mesas servidas con tanto alimento que quizás para un batallón. Pero eso no es así. Hay otras personas que dicen, armemos el arbolito. Y otros dicen, no hay que armarlo porque el arbolito viene de una fecha pagana. Por lo tanto, un árbol, adorar un árbol y empiezan otro tema más de Navidad. Personas que dicen, no, prefiero que no nos reunamos, pasemos solo nomás porque no quiero verlo al pariente que yo estoy enojado con él. Entonces, lo hacemos familiar y lo celebramos entre nosotros en casa nada más. Otras personas que dicen, ¿dónde dice la Biblia que hay que celebrar Navidad? Y si sigo esta lista es muy grande, al punto que cada uno de ustedes va a tener un punto de vista de lo que es Navidad y cómo celebrar y cómo festejar Navidad. Ahora la pregunta sería, ¿cuál es la correcta? ¿Habrá una sola verdad? ¿Tanta información, tantas diferencias de opiniones? Pero la Biblia ya, previendo de que iba a suceder esto, escribió un par de textos en la Biblia. En Colosenses 2:16 dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de fiestas, luna nueva o días de reposo. Y el versículo 17 de Colosenses 2, la Nueva Traducción Viviente dice, pues estas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá. Y Cristo mismo es esa realidad. Acá está diciendo, todo lo que tú hagas para agradar a Dios, en pocas palabras, todo lo que tú hagas en sacrificio, queriendo alabar al Señor, son solo sombras de una figura. El sacrificio real lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y todo lo que tú hagas es quizás sombra de aquello. Y cuando la sombra viene la luz, se desvanece. Desaparece esa sombra. Y esa luz es Cristo. Y si vemos el contexto de Colosenses 2, lo puedo decir de otras palabras. No es importante lo que coman o lo que beban, obviamente no hablando de excesos. O la fiesta, si en sí la hacemos tal día o la hacemos tal otro día. Todo eso no tiene sentido. Lo que realmente importa es que Cristo haya perdonado tus pecados.
porque eso es la Navidad. Por tanto, si tú quieres festejar la Navidad y poner arbolito, hazlo. Si tú no quieres poner arbolito, no lo hagas. Si tú quieres festejar tal día o tal otro, o de la manera en que tú quieres hacerlo, siempre que glorifique a Dios, hazlo. Pero lo que sí no tienes que hacer es cuestionar al hermano porque no lo hace de la manera tuya. Si eso se entiende, podemos dar inicio al mensaje de esta noche. El mensaje de esta noche lo he llamado La luz del mundo brilló en la oscuridad. Les pregunto, ¿el nacimiento de Jesús significa algo para usted? ¿Tiene alguna connotación especial? Como cristianos diríamos, por supuesto que sí. Pero yo quisiera ver qué dice la Escritura en cuanto al nacimiento de Jesús. Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. Y esa señal es, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Esa era una señal en el Antiguo Testamento, Isaías, que decía que iba a venir un niño y ese niño iba a ser llamado Dios con nosotros. Y un poquito más adelante, Isaías 9:6, porque un niño es nacido, hijo es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Si usted puede notar, ahí está la palabra llamada a Jesús, Dios fuerte. Ese iba a ser su nombre también. Ese era el niño que iba a venir, admirable, consejero. Isaías anunciaba la venida de este niño. Pero eso sucedió. El Evangelio de Juan lo relata, y aquel verbo se hizo carne. Aquello que se hablaba, aquello que se decía, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, dice, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese niño, esa señal que iba a haber, habitó entre nosotros. Jesús, el prometido de Dios, vino al mundo y estuvo entre nosotros. Dios mismo estuvo entre nosotros. Jesús. Por lo tanto, podemos decir que era un nacimiento anunciado y se cumplió. Pero también las Escrituras nos hablan de que hubo un festejo por el nacimiento de Jesús. Quizá usted no quiere festejar por algún motivo. La Biblia relata un festejo. Una estrella marcó un camino, dice la estrella que venía del oriente. Estos sabios que seguían la estrella, dice que llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el niño? ¿Dónde está el rey que os ha nacido? Porque hemos visto su estrella, que venía del oriente, y vinimos a adorarle. Acá podemos ver que una estrella guiaba a esos magos, a esos sabios. Estos sabios venían del oriente, del lado de Babilonia. Quizá el lugar de Daniel, de Sadrach, Mesach, Abednego, de esa zona. Gente conocedora de los astros, y no solamente de los astros, sino como Daniel, del Señor. Pero seguían su estrella. Dios los enviaba a estos sabios a adorarle. Se estima que hubo un camino de 4 o 6 meses de esa distancia que había. O sea que ellos seguían esa estrella durante 4 o 6 meses hasta llegar al lugar. Pero aquí algo llamativo podemos decir. La estrella siempre, o cualquier planeta o cualquier, siempre sale del este y se esconde en el oeste, como del oriente hacia el occidente. Pero resulta que esta estrella lo guió hasta Jerusalén. Y luego de Jerusalén lo guió hasta Belén. Es como si la estrella hubiera hecho una L. Es imposible.
Imposible que sea un astro. Y algunos dicen que era una teofanía. El mismo Dios, un ángel enviado del cielo, porque muchas veces a los ángeles son llamados también estrella. Lucifer, la estrella naciente, una estrella de luz. No sabemos qué ángel guió a estos sabios a adorar al Señor Jesús. Pero aquel ángel le dijo también a los pastores que estaban en ese lugar: no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Así que guiando a los sabios, hablando a los pastores, y estos pastores de ovejas fueron a adorarle al niño también. Fueron a celebrar ese nacimiento anunciado, Jesucristo entre nosotros. Y no solamente los magos o estos pastores, sino que los mismos ángeles adoraban al Señor, porque dice que repentinamente apareció con ese ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Imagínense ustedes esa noche pasando con los pastores con sus ovejas, que aparezca un ángel, y no solamente uno, sino que aparezca una multitud de ángeles adorando al Señor. Gloria a Dios en las alturas, decían. Así que podemos ver que su nacimiento fue festejado también. Magos, pastores, por los mismos ángeles. También queremos ver que un nacimiento esperado fue el de Jesús. Simeón estaba en el templo y él esperaba ver el Mesías. Dice que había esperado ver la salvación del Señor. Dice que este hombre, Simeón, un hombre justo, piadoso, que le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que haya visto al ungido del Señor. Y llegó José, María con Jesús al templo, y allí estaba Simeón, dándole gracias a Dios, porque ahora él podía despedirse en paz. Sus ojos habían visto al Salvador. Pero en ese mismo lugar también estaba Ana, una profetisa. Dice que tuvo 84 años viuda, y 7 años vivió con su marido. Ya tenía 91. ¿Y en cuántos años se habrá casado? Supongamos 13, 14 años, 15. Una mujer de 110 años. Dice que de día y noche servía en el templo. Y esa mujer también ansiaba ver a este niño. Y cuando lo vio, comenzó a dar gracias y alabó al Señor, que era el esperado. Era el que ella deseaba ver. Y el Señor le concedió. También hubo un hombre, Juan el Bautista, que luego de 400 años de silencio en la tierra, 400 años sin voz profética, apareció Juan el Bautista, que él era el precursor de Jesús. Él esperaba al Mesías también. Él tenía que preparar el camino para el que iba a venir, para Jesús. Así que podemos ver que muchas personas, y muchas más, que no mencionan quizás su nombre, todo un pueblo, podemos decir, esperaba el nacimiento del Salvador. Y si seguimos viendo las Escrituras, los 4 evangelios también relatan este nacimiento. Y cada uno lo hace de una perspectiva distinta. Lucas narra al niño Jesús naciendo en un pesebre humilde. Lucas 2:7 dice: y dio a luz un hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Mateo lo presenta como el hijo prometido a toda la humanidad. Tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña de las príncipes de Judá?
porque de ti saldrá un guiador que apacentará a su pueblo Israel. Allí estaba también relatando Mateo que iba a venir un niño que iba a guiar al pueblo. El Evangelio de Marcos y el Evangelio de Juan lo muestran, pero ya no un nacimiento de un niño, sino lo muestran como el propósito, como el motivo por el cual vino ese niño. Juan 1:1 dice: el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Eso que se decía, eso que se hablaba, era Dios mismo entre nosotros. Era el mismo Dios enviado desde el cielo a mostrarnos cuál es la salida, cuál es la manera en que debemos vivir. Marcos lo dice porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No hablaba del niño, sino del propósito, dar su vida en rescate por muchos. Cada una de estas palabras estaban escritas en esta Santa Biblia. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo marcó un antes y un después, en una era, en un orden cronológico. Por eso arrancamos desde el año 0 después de Cristo. Eso es lo que hizo Jesús, un punto de referencia que marcó un antes y un después. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Cristo en medio. Cristo marcando un antes y un después. Por lo tanto, todo indica que el nacimiento de Jesús tuvo eterna trascendencia. Todo indica que la trascendencia de Jesús en la tierra marcó una historia. Su muerte, su resurrección, su obra, su nacimiento. Todo marcó un antes y un después. Así tendría que haber sido nuestra vida también. Nuestra vida antes de Cristo y después de Cristo. Si no marcó esa trascendencia en tu vida, quizás porque no hubo una Navidad en ti. Porque quizás solamente comiste y bebiste días de fiesta, pero una Navidad sin Cristo no es Navidad. Y eso me lleva a mi segundo punto. No tanto lo que la Biblia dice. Ahora, ¿qué dice Jesús de sí mismo? ¿Qué dice Él mismo de Él? ¿Quién es Él? Jesús dice: yo soy el pan de vida, el único que puede saciar el hambre que tú tienes. Y no un hambre físico, sino un hambre espiritual. Jesús dice: yo soy la luz del mundo, el único que te puede dar esa claridad en medio de tanta oscuridad. Eso dice Él de Él mismo. Jesús dice: yo soy la puerta, el único que tiene el acceso al Padre, el único que tiene el acceso a la salvación. Jesús dice: yo soy el buen pastor, aquel que cuida de sus ovejas, aquel que las llama por su nombre y aquel que da su vida por ellas. Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida, el único que tiene poder sobre la muerte, el único que nos puede dar vida. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, el único medio que nos lleva a una relación con Dios, su Padre. Y como si eso fuese poco, el mismo Jesús se identifica como el Hijo del Hombre. Pero si podemos entender esa palabra, tiene un doble significado. Él se presenta como humano, como aquel que vino y habitó entre nosotros, pero también hace referencia a una profecía de Daniel 7, donde nos dice: el Hijo del Hombre desciende de las nubes para juzgar al mundo y reinar para siempre. Yo soy el Hijo del Hombre que he descendido desde las nubes y viene para juzgar y viene para reinar. Ante tanta evidencia,
Hay un autor, escritor, C.S. Lewis, que dice, hay tres posturas a tomar con respecto a lo que Jesús dice de sí mismo. Puedes tomar la postura número 1. Jesús es un mentiroso. Sabía que no era Dios, pero él quería engañarlos a todos. Es una postura. Una segunda postura podríamos decir, Jesús era un loco, porque creía que era Dios, por lo tanto estaba alucinando. Y una tercera postura, Jesús es Dios entre nosotros, es el Señor. Podemos decir que Él decía que realmente era quien decía ser. Ante estas tres posturas, ¿con cuál de ellas te identificas? ¿Cuál de ellas tú la nombras o la consideras como verdadera? Si tomas las dos primeras, te van a llevar a una manera de vivir. No vas a creerle a un loco, no le vas a creer a un mentiroso, y por lo tanto vas a vivir conforme a tu entendimiento. Pero si realmente Jesucristo es Dios, ahí afecta nuestra manera de vivir. No puedes decir que Jesucristo es Dios y desobedecer su palabra. No puedes decir que Jesucristo es el Señor y hacer lo que tú quieres. Porque entonces, ¿cuál de las tres posturas encaja en tu pensamiento? Si decimos que es el Señor, por lo tanto es Él el que manda. Él es el que dice cómo debes vivir. Antes de Cristo, yo decidía cómo vivir. Yo decidía de qué manera actuar. Yo decidía cómo festejar mi Navidad. No había ningún límite. El límite era yo mismo. Después de Cristo, cambió mi manera de pensar. Quiero obrar conforme a mi entendimiento, a lo que yo entiendo de la palabra. Porque aquí está plasmada toda la sabiduría del Señor. Y vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo mando, dice la palabra. Y si no quieres hacer lo que Él manda, no le digas, mi Señor. Hazte llamar tú mismo, yo soy mi Señor, porque yo dicto cómo se debe vivir. Jesús mismo, de sí mismo decía, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6:38. Su voluntad, ¿cuál era? Que todo aquel que cree en Él tenga vida y la tenga en abundancia, y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es la voluntad del Señor, de aquel Señor que descendió del cielo. Ni aún Él descendió para hacer su propia voluntad, sino la voluntad del Padre el que le envió. ¿Cuál es la voluntad que tú harás? ¿La que Jesús te pide que vivas o tu voluntad? De eso se trata, de vivir para el Señor. Y eso me lleva a mi tercer y último punto. Hemos dicho qué dice la Escritura de Jesús, del nacimiento. ¿Qué dice el mismo Jesús sobre Él? Ahora quiero ver qué dice el Padre, Dios, sobre Jesús. Lo que Jesús dijo de sí mismo es extremadamente impactante. Pero el testimonio de Dios, su Padre, sobre Jesús, es el sello de autoridad. Es el sello definitivo, aseverando de lo que todo lo que dijo Jesús es verdad. Por eso resucitó también el Padre, dice que lo hizo. Las Escrituras nos hablan de que Dios habló con voz audible y en 3 ocasiones. Una de ellas fue en el bautismo de Jesús. Jesús siendo bautizado, sale del agua
Y dice que una voz habló. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Una voz, Dios mismo diciendo, este es mi Hijo amado. En Él me complazco, en todo lo que hace. A mí me agrada. Todo lo que hace es de mi complacencia. Otra voz audible fue en el momento que Jesús anunciaba su muerte. Él orando al Padre, nos relata Juan 12:27, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para eso he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Y dice la Escritura, entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Dios glorificándose en Cristo. Dios haciéndolo otra vez y otra vez en Cristo. Porque eso hacía Cristo. Llevaba gloria al Padre. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Glorificar al Padre con todo lo que hacemos. Pero Jesús es quien recibe esta voz del cielo. Lo he glorificado y glorificaré otra vez. Y una tercera vez, en aquella transfiguración donde caían grandes gotas de sudor que parecían gotas de sangre, dice la Escritura. En esa transfiguración el Señor habló y dijo, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Aquí está estableciendo Dios que la autoridad final es Jesús. Por encima de la ley de Moisés, a Él oíd. Este es mi Hijo amado. Por lo tanto podemos decir que el Hijo es quien lo complace, que el Hijo es quien lo glorifica una y otra vez, y que el Hijo es el que tiene la última palabra. A Él oíd. Que el Hijo es quien dice la verdad. No es un mentiroso, no es un loco, sino realmente es el Señor de señores y Rey de reyes. Hermanos, amigos, sin Cristo estamos perdidos. Sin Cristo no hay Navidad, no hay nacimiento. Ese es el nombre de la palabra Navidad. Si Cristo no nació en tu vida, ¿a dónde crees que irás la eternidad? Si Jesucristo no hubiera nacido en este mundo, no tendríamos un Salvador. Y mucho menos tendríamos una posibilidad de recibir perdón. Mucho menos tendríamos la posibilidad de tener una vida eterna junto al Padre. Este mundo ha recibido un regalo tan grande que es nuestro Señor Jesucristo. Amigos, hermanos, es una realidad, es una verdad. Cristo nació en este mundo y vino y dio su vida para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En esa cruz, Cristo saldó la deuda que era contraria contigo, porque Dios estaba enojado contigo. La ira de Dios estaba puesta sobre ti. Pero Cristo se interpuso y murió por aquellas personas que creen en Él. Por lo tanto, Él recibió el castigo que tú merecías. Lo hizo Él. Él cambió la historia. Él canceló la deuda que nos era contraria. Y Él en esta noche puede cambiar también tu historia. Pero solamente si tú crees en Él, en esa obra que Él hizo por ti. Te pregunto nuevamente, ¿Cristo nació en tu vida? Si no lo hizo, arrepiéntete y cree. Él puede cambiar tu vida. Pídele perdón al Señor por tus pecados. Pídele que estuviste lejos de Él, que celebraste tantas Navidad sin entender el verdadero sentido de la Navidad. Es Cristo. Sin Cristo estamos perdidos. Y solamente con tener a Cristo tenemos todo. ¿Cristo nació en tu vida?
Pídele perdón y cree en Él. Termino. El verdadero significado de la Navidad se encuentra en ese regalo que Dios hizo al mundo, Jesucristo. Esa luz que brilló en medio de la oscuridad. Esa luz que brilló un día en mi interior, dándome luz para que yo pueda ver a Cristo, para que yo pueda entender que el vivir es Cristo y el morir es ganancia, que si no vivo para Cristo, vivo para mí mismo. Por lo tanto, no espero tener, si no recibo a Cristo, una vida con Él. Como celebren la Navidad, será la manera en que tú entiendes el verdadero Evangelio. Busca a Cristo en cada momento, glorifica a Cristo en cada momento. Esa verdadera Navidad tendrá sentido si realmente Él es el centro en tu mesa, en tu corazón, en tu familia. Ve a Cristo y cree en Él. Oramos. Señor, gracias por Cristo. Gracias porque voluntariamente descendió del cielo y vino a hacer tu voluntad. Y vino a morir por cada una de aquellas personas que le piden perdón. Por aquellas personas que los reconocen como Señor y Salvador. A ellos tú les das vida eterna. Gracias, Señor, porque esta Navidad será distinta. Porque está Cristo en el corazón. Te agradecemos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén.